Tengan buen día, licenciada. El día de hoy venimos a platicar, a conversar un poco sobre nuestro filósofo correspondiente, que sería Jean-Paul Sartre. Nuestro grupo está conformado por mi compañera Cara Abigail Cano Aguilar y por mi persona Catalina Arelí de León Rodas. Muy buen día, licenciada. En- Comenzando con perdón, los antecedentes históricos del filósofo, quien fue Jean-Paul Charles Aimé Sartre, quien nació el 21 de junio de 1905 en París y muere el 15 de abril de 1980 en París, Francia. Este, la causa de su muerte fue edema pulmonar. Él era residente de París, de Meudon, La Rochela, El Jaiber y Laon. Fue residente de estos lugares que era de Francia. Era de nacionalidad francesa, de religión ateísmo y fue de lengua materna. Sus padres, Jean-Baptiste Sartre y su madre, Ana María Schweitzer. Este, Como ocupación, él era un filósofo y escritor y también era de las obras más notables que era El ser y la nada, de lo que vamos a hablar sobre este filósofo, este, quien también vivió Primera Guerra Mundial, vivió la crisis económica mundial en 1920, también vivió la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, gana un premio Nobel, el cual él lo rechaza, que más adelante se va a explicar el motivo del por qué, y asimismo muere en París en 1980. Pasamos a la siguiente diapositiva. Las organizaciones fundadas más reconocibles fueron la Steam Mother, que fue fundada en 1944, que se trataba más de una revista donde se discutían los temas filosóficos, la política y la literatura, que fue uno de sus grandes fundaciones. También el Tribunal Russell, que fue fundado en 1970. Este fue fundado para que la sociedad demostrara que tenía voz ante las luchas sociales como fueron las guerras, porque él vivió la Primera y Segunda Guerra Mundial, entonces quería que la sociedad también hablara sobre las luchas que se estaban pasando. Le dejo el tiempo a mi compañera Catalina. En la vida de Sartre vemos dos entes muy fundamentales. Una es el señor Edmund Husserl y por la otra tenemos al señor Martin Heidegger. Estas dos personas se relacionan entre sí ya que uno era un maestro y otro su asistente. Ambos eran alemanes del siglo XX. Y vemos que ambos son muy relevantes en la vida de Sartre, ya que a él lo inspiran a hacer varias cosas. La intencionalidad de la conciencia fue inspirada por el señor Edmund, el método fenomenológico y el análisis eidético, y por el punto 3 el ego como objeto. Y por la otra parte tenemos al señor Martin, que fue una influencia para la obra escrita por el señor Sartre, El ser y el tiempo. Y dos, el problema de la nada. Y tres, la conciencia y la verdad. En los pensamientos del filosófico existía la existencia que precede a la esencia, la libertad radical, la responsabilidad total que todo ser humano tenía ante sus acciones, la angustia, la mala fe y el ser y la nada y el compromiso. En la angustia y la mala fe, este,
surge porque quiere enfrentar la libertad total. Le doy el tiempo a mi compañera Catalina. Gracias. Seguimos con los aspectos importantes de que el filósofo haya aportado a la filosofía. Y como punto número uno, consideramos nosotras que un aspecto muy importante fue de que él fue galardonado con el Premio Nobel a la Literatura por su obra rica en ideas y llena del espíritu y la libertad y la búsqueda de la verdad que ha ejercido una profunda influencia en nuestra época. Lo que nosotras consideramos muy importantes de este aspecto es de que eh, Sastre gana el Nobel, pero él decide por su propia cuenta rechazarlo. Y vemos esta actitud que se consideró muy importante en aquella época, ya que no cualquier persona rechaza un premio Nobel, ¿verdad? Y mayormente si es en el ámbito de la literatura. En el punto número dos de los aspectos importantes tenemos la obra El ser y la nada. Esta obra su idea principal es que la esencia precede, perdón, la existencia precede la esencia. El hombre se diferencia de la cosa por ser consciente. Por un lado tenemos acá en nuestra diapositiva una silla. Esta se diferencia por el ser en sí y por el otro lado tenemos una persona. Él es el ser para sí. Una cosa y una persona, una cosa no tiene esencia porque no tiene conciencia. Mas, sin embargo, una persona se define a sí mismo y éste determina su propia identidad. Y punto número tres, fue un escritor prolífico. Además de su obra El ser y la nada, también escribió como La náusea, A puerta cerrada y ensayos como La crítica de la razón dialéctica. La filosofía que promovía el filósofo era el existencialismo, que basa sobre que el ser humano es libre de pensar y creer lo que su naturaleza lo define, pero también es responsable de sus acciones, el cual implica que lo que haga tendrá consecuencia ante la sociedad. Siguiente diapositiva. Mi recomendación es de que considero importante de que esta investigación sea vista de una manera objetiva, sin quedarnos únicamente con los juicios de valor sobre la vida de las posturas de nuestra vida. Lo valioso es enfocarnos en comprender cómo funcionaba el pensamiento de nuestro filósofo. Él concibía la libertad, la responsabilidad y la autenticidad de maneras de esas ideas y estas influyen hasta el día de hoy en la actualidad. Mi recomendación sería que quien es auténtico de sus propios actos es libre. El propósito de lo que es creado para que servirá es lo que nos trata de compartir este filósofo. Esto implicaba del por qué reconocer nuestras decisiones es la autenticidad al tener la connoción social de lo que los seres humanos somos capaces de razonar. Mi conclusión es que Sastre fue fiel a sus creencias sobre el existencialismo y se puede decir de que fue un filósofo muy importante que tomó sus ideas de otros pensadores, como ya lo vimos, y también supo darle su propio enfoque, sus aportes sobre la libertad, la responsabilidad y la existencia que siguen siendo relevantes hasta el día de hoy. Mi conclusión sería es que este filósofo nos trató de demostrar que está bien tener nuestros propios pensamientos, pero debemos saber que esas decisiones tomadas por lo que pensamos, si es correcto o no, al final tendrán una consecuencia que debemos asumir. Y por último tenemos nuestro caso concreto. Podemos ver acá un ropero, un armario. Un ropero, cuando un carpintero decide hacer un ropero, él ya tenía el propósito de este ropero. Y lo que dice Sartre es de que la existencia precede a la esencia. Entonces, podemos ver por una parte un ropero que lo hizo un carpintero con un propósito ya predeterminado.
Más la idea de Sartre era de que nosotros no venimos de un ser divino, un Dios o algo fuera de la existencia del universo, como por decirlo, las religiones, ¿verdad? En donde nos dicen de que si nosotros nos portamos bien, si nosotros creemos, obtenemos la salvación. Entonces Sartre decía de que eso era equivocado, ya que era una persona atea. Él decía de que nosotros no venimos al mundo, así como un carpintero hace un mueble, él ya hace con su propósito desde antes. No, él dice de que nosotros venimos al mundo venimos, pero no venimos sin ningún propósito. Venimos, pero solo a existir y nosotros con el paso del tiempo forjamos nuestro propio camino, ya sea estudiar, viajar, conocer lugares. Nosotros mismos decidimos por nuestras acciones lo que nuestro futuro será. Y esa era la idea de Sash. Entonces, le damos las gracias, licenciada, por este tiempo y nos despedimos.